Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al telediario del 24 News. Argelia y Cuba consolidan sus lazos con motivo de la celebración del Foro Empresarial Argelino-Cubano en la capital cubana, La Habana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saluda la decisión del gobierno sirio de abrir el paso fronterizo para encaminar ayuda y llama a donaciones de $400 millones. Y varios cancilleres occidentales rechazan rotundamente los planes de la entidad sionista de ampliar las colonias en territorios palestinos ocupados. En cooperación argelino-cubana y con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocios y estrechar los vínculos bilaterales, se ha inaugurado hoy en La Habana, Cuba, el Foro Empresarial Cuba-Argelia en presencia del ministro argelino de Sanidad Abdelhak Saihi y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba. Este foro se enmarca en la celebración de la 23ª sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental Argelia-Cuba. Y hablando precisamente de la 23ª sesión de la Comisión Mixta Argelino-Cubana, el ministro de Sanidad de Argelia, Abdelhak Saihi, copresidió con el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca Díaz, los trabajos de esta sesión, cuyo objetivo es ampliar las relaciones bilaterales y fortalecer los lazos económicos entre ambos países. Kahina Mansari nos amplía la información. Con el propósito de fortalecer los lazos de hermandad y de cooperación entre los gobiernos y pueblos de Cuba y de Argelia, representantes de numerosos sectores de ambos países participaron en los trabajos de la 23ª sesión de la Comisión Mixta Argelino-Cubana para examinar los proyectos de cooperación en ámbitos tales como la salud, la energía, las minas, las finanzas, la industria, la agricultura, el comercio y las startups. Además de la fuerte cooperación que existe entre Argelia y Cuba en el sector de la salud, el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca Díaz, ha subrayado la necesidad de interesarse por otros sectores. En este momento, un total de 18 organismos y entidades nacionales cubanas tienen participación directa, en mayor o menor medida, en las relaciones bilaterales con la República Argelina Democrática y Popular, a lo que se suman un grupo de empresas en diversos sectores. Se ha consolidado la cooperación en la esfera de la salud, pero no se ha avanzado lo suficiente en otros sectores donde existen reales posibilidades de intercambio, tema sobre el cual debemos profundizar en las sesiones de trabajo que hoy iniciamos. El ministro cubano agradeció por otra parte los donativos de un parque solar fotovoltaico y 180 toneladas de alimentos enviados por el gobierno argelino con motivo del huracán que asoló al país el año pasado. Por su parte, el ministro argelino de Salud subrayó que este encuentro constituye un nuevo hito y una nueva oportunidad para promover el proceso de la cooperación bilateral y anclar la tradición de coordinación y de concertación, en particular en los sectores de interés mutuo. Señalar por último que esta cita forma parte de los acuerdos alcanzados durante la visita del mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Argelia, visita durante la cual Argel y La Habana acordaron impulsar los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación. Y quedemos en Cuba para señalar que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió en el Palacio de la Revolución al ministro argelino de Salud Abdelhak Saihi, quien encabeza una delegación oficial e empresarial que participó en la 23ª sesión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica y Cultural y en el Foro Empresarial Argelia-Cuba. El presidente cubano, quien transmitió con este motivo un cálido saludo al presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, ha subrayado que la visita de la delegación argelina demuestra la voluntad mutua para avanzar en las relaciones, así como destacó la importancia de la presencia en La Habana de la delegación argelina. Veamos su declaración.
A la Comisión Intergubernamental cuyos trabajos comenzaron en el día de hoy, y eso significa recuperar ese mecanismo que lo teníamos detenido desde los años de la COVID, y por otra parte, tal como ustedes nos habían prometido, vienen con una delegación importante del empresariado argelino, lo que nos permite entonces también trabajar y desarrollar el encuentro, el foro empresarial Argelia-Cuba. Por lo tanto, estamos haciendo a la vez en pocos días, de manera concentrada, dos importantes eventos que tienen que ver con la profundización de nuestras relaciones y con una amplia participación además de personalidades de gobierno y del sector empresarial. Y siempre en esta misma ocasión, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha saludado el constante apoyo de Argelia a su país. Los gestos de la parte argelina con relación a la deuda y a la situación energética de Cuba y los acuerdos a los que arribamos en relación a otros ámbitos de la cooperación que podíamos abordar de conjunto. Cambiemos de asunto. El presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune, ha mantenido hoy una conversación telefónica con su homólogo tunecino Kais Saied, en la que han evocado las sólidas relaciones entre ambos países hermanos, así como han abordado también cuestiones bilaterales de interés común, según ha indicado un comunicado de la Presidencia de la República de Argelia. La Unión Africana ha incluido a Argelia al liderazgo de la carrera para transformar el continente en un importante centro mundial de suministro de energía en el contexto de un aumento récord en la producción de gas y el lanzamiento de proyectos piloto para desarrollar la industria del hidrógeno verde, que la pone en las primeras filas del mayor exportador de combustible azul en África. El presidente de la República Saharaui, también secretario general del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, ha promulgado un decreto presidencial en el que figuran los nombramientos en el seno del gobierno saharaui. Estos nombramientos se producen tras la celebración el mes pasado del 16º Congreso del Frente Polisario, en el que Ibrahim Ghali fue reelegido presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado hoy que unos 20 millones de personas están afectadas por el desastre del terremoto, así como ha declarado que 35.418 personas han muerto en el país, calificando el sismo como el más mortífero que afectó al país desde el año 1939. El presidente turco añadió que la catástrofe del terremoto demostraba una vez más la importancia de la solidaridad internacional, como agradecido a todos los países amigos y hermanos que han apoyado a Turquía. Cerca de 20 millones de personas están afectadas por el terremoto y más de 80.000 personas han sobrevivido. Una gran parte de ellos abandonó los hospitales después de recibir tratamiento. Las operaciones de rescate y asistencia continúan. El desastre del terremoto demostró una vez más la importancia de la solidaridad internacional. Damos las gracias a todos los países amigos y hermanos que han ayudado y apoyado los esfuerzos de socorro de Turquía en este terremoto. Y 8 días después del terremoto en Turquía y Siria, disminuye la posibilidad de encontrar a supervivientes, pero no la esperanza. Los servicios de rescate turcos han conseguido rescatar a 3 personas con vida entre los escombros con más de 200 horas después de los terremotos. Se trata de 2 mujeres que han sido rescatadas este martes tras haber pasado 204 y 205 horas respectivamente atrapadas entre los restos de edificios derruidos por los terremotos y debe en 10 días que ha sido encontrado bajo los escombros 182 horas después del primer seísmo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha saludado hoy la decisión tomada por el presidente sirio Bashar al-Assad de abrir los 2 pasos fronterizos de Bab al-Salam y al-Rai con Turquía al noroeste del país durante un periodo inicial de 3 meses para permitir la entrega esencial de ayuda humanitaria. El jefe de la ONU ha señalado que el número de víctimas del terremoto del 6 de febrero pasado sigue aumentando, lo que urge la distribución de alimentos, medicinas y otros suministros vitales a todas las personas afectadas.
Y por otra parte, Guterres ha anunciado hoy el lanzamiento de un llamamiento humanitario de la ONU para recaudar 397 millones de dólares para la población de Siria devastada por el terremoto. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Hoy anuncio que las Naciones Unidas lanzan un llamamiento humanitario de 397 millones de dólares americanos para la población de Siria, devastada por el terremoto, y esto cubrirá un periodo de 3 meses. Estamos en las fases finales de un llamamiento similar para Turquía. Inmediatamente después de los terremotos, las Naciones Unidas proporcionaron rápidamente 50 millones de dólares americanos a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. Pero las necesidades son inmensas. El esfuerzo para Siria reúne a todo el sistema de las Naciones Unidas y a los socios humanitarios y ayudará a garantizar el socorro vital que necesitan desesperadamente casi 5 millones de sirios, incluyendo refugio, atención sanitaria, alimentos y protección. La forma más eficaz de apoyar a la población es proporcionando esta financiación de emergencia. Todos sabemos que la ayuda vital no está llegando a la velocidad en la escala necesarias. La magnitud de estas catástrofes es una de las peores que se recuerdan. Lo decíamos en portada, los ministros de Relaciones Exteriores de varios países occidentales han expresado hoy su enérgico rechazo a los planes del gobierno de la entidad sionista de ampliar los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Comentario a continuación de Belghasem Faid Aishawi. La continuada y persistente expansión de los asentamientos de la ocupación sionista en tierras palestinas supera todas las resoluciones de legitimidad internacional, pero voces de la comunidad internacional se levantan para denunciar los planes y la gravedad de sus consecuencias, rechazando a esa política de anexión de más tierras palestinas, demolición de casas y desplazamiento de familias. Al respecto, los ministros de Relaciones Exteriores de 5 estados occidentales han reafirmado hoy su rechazo a la expansión sionista de asentamiento en los territorios palestinos ocupados. Expresamos nuestra gran preocupación por la decisión del gobierno de la entidad sionista de construir miles de asentamientos. Nos oponemos firmemente a estas medidas unilaterales que solo exacerbarán la escalada entre la entidad sionista y los palestinos. Seguimos observando los acontecimientos sobre el terreno que afectarán la estabilidad de la región. Si bien la Unión Europea ha renovado anteriormente su posición de que la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados se lleva a cabo ilegalmente, la campaña para un amplio rechazo de los planes del gobierno de Netanyahu se expande a medida que continúan las posiciones de condena. En respuesta a la expansión ilegal de asentamientos sionistas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda preocupación por la reciente decisión de la entidad sionista de legalizar 9 asentamientos en Cisjordania ocupada. A su vez, su portavoz Stéphanie Dujarric ha afirmado que si las medidas de expansión se aplicarán, pondrían aún más en peligro las perspectivas de una solución viable de 2 estados. Y en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, los ministros de defensa de los países de la OTAN han reiterado hoy su apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia al término de su reunión celebrada hoy en la sede de la OTAN en Bruselas, capital de Bélgica. Al salir de la reunión, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reafirmado que la OTAN tenía que garantizar que Ucrania obtuviera las armas que necesitaba para ganar esta guerra. Y con esta última noticia cerramos nuestro telediario para esta noche. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir más informaciones en nuestras diferentes redes sociales. Adiós.